Sobre este tema, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, denunció al alcalde de esa provincia, a quien acusó de montar una campaña reeleccionista. Y hoy día tenemos 3 paros en el departamento de Ancash por haber recibido 110 millones de dólares. ¿Por qué? Porque una localidad quiere recibir un poco más que su vecina. Y de políticos que probablemente quieren su reelección en noviembre, como el alcalde de Guarmey, que ha sacado maquinaria pesada, un cargador frontal, con esa maquinaria pesada ha contribuido a bloquear la carretera. Una acusación directa. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, con duras palabras señaló que tras las manifestaciones públicas en la provincia de Guarmey, se encuentra el alcalde de esa localidad con un afán reeleccionista. Esta acusación la hizo luego de firmar el convenio de cooperación con la Comisión de la Verdad, para que ésta acceda a los testimonios de los miembros de la familia de los policías, víctimas del terrorismo. Rospigliosi además indicó que la policía seguirá actuando sin tregua, como lo ha venido haciendo en las diferentes manifestaciones públicas. Hizo un nuevo llamado a los diferentes partidos políticos para no desestabilizar al gobierno. El ministro reconoció errores en el gobierno, justificando el descontento del pueblo. Estamos ante grupos extremistas y ante políticos irresponsables que están tratando de destruir la posibilidad de recuperación del país. Hay un descontento que es perfectamente atendible de grandes sectores de la población, porque el Perú vive una crisis que viene desde hace por lo menos 4 años. Rospigliosi anunció que se redoblará la seguridad en todo el país para mantener el orden el próximo 14 de mayo a raíz del paro nacional. El ministro informó que en algunas universidades se han detectado filtraciones terroristas. Francisco Landauro Miranda, ATV Noticias. Vamos ahora con información en vivo desde el Ministerio Público, donde se encuentra Andy Ortiz. Adelante, Andy, buenos días. Muchas gracias, Cristian. Nos encontramos en el Ministerio del Interior, donde dentro de algunos minutos el titular del sector, Fernando Rospigliosi, suscribirá al nombre del despacho un convenio de cooperación interinstitucional con la Comisión de la Verdad, presidida por el doctor Salomón Lerner Febres. Escuchemos. De los miembros de la comisión y otros requerimientos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación tengan respecto al Ministerio del Interior. Las funciones que está realizando, los trabajos que viene realizando la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como ustedes saben, son muy importantes para el futuro del país. Durante más de 2 décadas el Perú ha estado azotado por una ola de violencia terrible que ha causado estragos que no necesito recordar. Todos sabemos en el Perú el significado que tuvo esta infeliz situación y la necesidad de que, al igual que otros países que vivieron olas de violencia similar, una comisión como la que preside el doctor Lerner en estos momentos cumpla a cabalidad su trabajo. Desde el Ministerio del Interior y desde el Gobierno es necesario remarcar lo que ya ha dicho el Presidente de la República en otras ocasiones. La Comisión de la Verdad tiene todo nuestro apoyo y estamos seguros que tiene también, como lo han reflejado diversos sondeos de opinión, el apoyo de la inmensa mayoría de la población para cumplir sus finalidades. De esta manera, doctor Lerner, nosotros aquí en el Ministerio del Interior, siguiendo las orientaciones del Presidente de la República, ponemos lo nuestro, todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar y propiciar el trabajo de la Comisión de la Verdad. Será hecho, y además de la firma de este convenio que formaliza esta situación, ustedes saben que tienen las puertas abiertas del Ministerio para cualquier cosa que ustedes necesiten de parte del Ministerio del Interior. Muchas gracias. Vamos a tener también las palabras del doctor Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad, antes de la firma del convenio. Señor Fernando Rospigliosi, ministro del Interior, señor Gino Costa, viceministro, señor general José Tizoc, director de la Policía Nacional del Perú.
Entre los más importantes cometidos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se encuentra el de sentar las bases de una futura reconciliación nacional, un reencuentro de la nación consigo misma que solo tendrá sentido y validez si se realiza con apego a los ideales de democracia y justicia tantas veces postergados en nuestro país. La noción de democracia implica muchos elementos distintos. Algunos de ellos serán accesorios y otros esenciales a esa noción. Entre estos últimos no cabe duda que el Estado de Derecho ocupa un lugar central. En efecto, no se puede hablar con propiedad de democracia ahí donde no existe en primer lugar un equilibrio entre los poderes del Estado. En segundo lugar, un respeto general a las leyes y en tercer lugar, una igualdad básica de todos los ciudadanos ante la ley. Y es en ese reconocimiento de la importancia del Estado de Derecho donde se produce una venturosa confluencia de propósitos entre la Comisión de la Verdad y el Ministerio del Interior, coincidencia que hoy se formaliza en la suscripción de este convenio de cooperación interinstitucional. Permítaseme reflexionar brevemente sobre este punto. El objeto declarado de todo Ministerio del Interior es la preservación del orden público. A veces esa meta es distorsionada, sobre todo cuando se instala un gobierno autoritario. El orden en esos casos es malentendido como una estabilidad, cuando no una parálisis social en interés del Estado y en contra de los ciudadanos, en lugar de ser comprendido en su único sentido válido, es decir, como la expresión cotidiana del Estado de Derecho antes mencionado. La función de un Ministerio del Interior en un gobierno democrático es pues resguardar el respeto de las leyes y normas de convivencia ciudadana y garantizar el derecho de todos nosotros, los ciudadanos, a vivir en un estado de seguridad y paz. Una quietud social alcanzada a costa de la vulneración de los derechos ciudadanos no puede recibir en ningún caso el nombre de orden público. En realidad constituye la negación de dicho orden. Es pues esa identificación entre orden público y Estado de Derecho lo que distingue la actuación de un Ministerio del Interior propio de un régimen democrático, y ello es así asumido por las autoridades actuales. La cooperación ofrecida por el Ministerio del Interior a la Comisión de la Verdad para el cumplimiento de sus tareas es una expresión concreta de ese compromiso democrático. Nuestra labor, como sabemos, es delicada y compleja, pero indispensable. En última instancia, la investigación de los hechos de violencia ocurridos entre los años 1980 y 2000 y su exposición pública es una forma de hacer verdad la igualdad ciudadana que he mencionado. Ante crímenes ya cometidos, ante atropellos de los derechos humanos ya consumados e irreversibles, cabe al menos procurar el reconocimiento social de los daños ocasionados y por esa vía la dignificación cívica y humana de las víctimas. En ese esfuerzo, el personal de la Comisión de la Verdad afronta ciertos riesgos, pues siempre habrá quien se sienta amenazado por el develamiento de la verdad. La seguridad que nos ofrece el Ministerio del Interior por medio de este convenio es pues una colaboración fundamental que apreciamos y agradecemos en alto grado. Dicho esto, debo resaltar que el convenio que hoy suscribimos abarca otra área de colaboración de muy especial significado para la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Me refiero al acceso al testimonio de los miembros de la Policía Nacional del Perú que resultaron víctimas de la violencia política o a sus familiares, contacto que nos será facilitado por el Ministerio del Interior y que nos permitirá cumplir una tarea que constituye la esencia de nuestra misión tal como la entendemos: la atención a todas las víctimas sin hacer distingos entre ellas. Hemos explicado en efecto en diversos documentos y en foros cómo es que nuestra comisión se distingue por su atención preferente a las víctimas. El norte de nuestros esfuerzos es brindar reconocimiento público a todos quienes resultaron afectados por la violencia y poner fin de ese modo a una prolongada indiferencia y a un largo silencio que solo han hecho más duro, si cabe, el daño sufrido por quienes vieron atropellados sus derechos elementales. Entre esas víctimas cuya historia queremos rescatar para que todo el país la conozca, tienen una importancia insoslayable los miembros de la Policía Nacional del Perú, hombres y mujeres que perdieron la vida o sufrieron dolorosas mutilaciones y hondos perjuicios emocionales en cumplimiento de su misión de defender a la ciudadanía. Son víctimas también, por supuesto, aquellas mujeres viudas y aquellos niños y adolescentes huérfanos que perdieron a sus seres queridos para que nosotros
pudiéramos conservar a nuestros familiares seguros. Esas víctimas son portadoras de duras historias que no deben quedar en silencio, sino que deben ser relatadas a todo el país para que aprendamos que, así como la violencia puso en acto lo peor de nosotros, también dio ocasión a actos de abnegación y desprendimiento que no es exagerado calificar de heroicos. Este convenio, pues, ayudará a que el Perú conozca una historia todavía no contada, la de las víctimas en general y la de los miembros de la Policía Nacional del Perú en particular. Y es por ello, señor ministro, que tiene para nosotros los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación una importancia crucial. Al ofrecer testimonio sincero de lo sucedido, por duro que ello sea, estaremos sentando las bases de ese reencuentro entre los peruanos en una sociedad democrática y por tanto justa. Agradezco pues a las autoridades del Ministerio del Interior este compromiso con una tarea que es más que obligación, un ideal compartido por todos nosotros. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias al señor Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Vamos a proceder ahora en estos momentos a la firma del convenio. Acompañan en la firma de este convenio entre la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Ministerio del Interior, quien está presente, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, el presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el doctor Salomón Lerner, el viceministro del Interior, Gino Costa Santolaya, el director general de la Policía Nacional, general José Tizoc Lindley, y entre nuestros invitados se encuentra quien fuera secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la señora Sofía Maher, quien también integra la Comisión de la Verdad y Reconciliación y hoy nos honra también con su presencia. Está bien, gracias. Bien, mientras se procede a la firma del convenio, podemos informar que el documento que suscriben en este momento el ministro del Interior y el doctor Lerner estipula que el Ministerio del Interior brindará protección y seguridad a las instalaciones y actividades de la Comisión de la Verdad. Por favor, su nombre y el medio de comunicación. Sí, señor ministro, Albina Ruiz, Panamericana Televisión. Más que, bueno, también es importante, muy importante la firma de este convenio, pero hay una información que preocupa. Se ha dicho en las últimas horas de que Colombia pretendería solicitar la extradición de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. ¿Cuál es la información que usted tiene al respecto? Bueno, ese es un asunto que compete en todo caso a la Cancillería y al Ministerio de Justicia. Yo pediría que las preguntas a ese respecto sean formuladas en esos sectores. ¿Algún otro colega que desea formular alguna pregunta? Sí, su nombre y el medio, por favor. Buenos días, señor ministro. Andy Ortiz, de Canal N. También hay versiones que señalan que podría haber un rebrote terrorista, Sendero Luminoso específicamente, en las universidades. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Creo que no se puede hablar de un rebrote terrorista. El terrorismo ha sido derrotado estratégicamente en el Perú desde el punto de vista político y militar y no tiene posibilidades de resurgir. Lo que sí existe es son todavía algunos grupos, algunos rezagos del terrorismo que, como he señalado en diversas oportunidades, tienen grupos armados operando en algunas regiones muy puntuales del país. Y es verdad también que hay algunos grupos de Sendero Luminoso que están intentando rearticular un trabajo político en algunas universidades. La Dirección contra el Terrorismo está vigilando estrechamente a esta gente que está haciendo esos intentos. Yo espero que eso no tenga mayor trascendencia y que los estudiantes universitarios peruanos que ya sufrieron en carne propia la nefasta influencia del terrorismo en décadas pasadas, yo estoy convencido de que no van a caer nuevamente en este juego. De todas maneras, la policía está
observando estrechamente estas posibilidades para evitar cualquier implicancia. De otro lado, como he señalado yo también en otras oportunidades desde hace varios meses, hay que advertir a la población la posibilidad de que una facción de este grupo terrorista que cometió un atentado el día 20 de marzo en las inmediaciones de la Embajada Norteamericana pueda en el curso de los próximos días o semanas intentar nuevas acciones terroristas. Como se sabe, hay fechas en estos días y la próxima semana que estos grupos de criminales consideran importantes y alrededor de esas fechas podrían tratar de cometer algún atentado. La policía está alerta, está extremando sus medidas de vigilancia. Hacemos un llamado a la ciudadanía para no caer en el alarmismo, pero estar atentos y comunicar cualquier tipo de información a la policía y a la comisaría más cercana. Desgraciadamente hay otros grupos extremistas que también están provocando otro tipo de manifestaciones y movimientos que dificultan la acción policial y posibilitan la infiltración de grupos terroristas en estas acciones la siguiente semana. Sin embargo, la policía va a poner todo lo que está a su alcance para controlar esta situación. Señor Ministro, buenos días. Francisco Landauro, de Canal 9. Quería que confirme acerca de la pregunta qué universidad es, ya que usted está confirmando prácticamente que aparentemente habría un rebrote en qué universidad. Y si es que acerca de la primera pregunta que le hizo la colega, ¿qué información, cuál es lo último que se tiene acerca de lo de Montesinos? Si usted tiene algún tipo de información más fidedigna de repente, porque todavía no está confirmado esto, si es que han pedido o no a Montesinos. Me obliga usted a repetir las dos respuestas. La primera es que eso lo responde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo segundo es que no hay ningún rebrote y que no hay ninguna universidad en particular que esté siendo objeto de una labor terrorista, sino que, como dije respondiendo a la pregunta anterior, existen grupos remanentes del senderismo que están intentando en algunas universidades volver a realizar. Es preferible no individualizar porque estamos en una situación en que todavía no hay una acción específica de esta gente, hay intentos, pero en todo caso cuando haya alguna evidencia concreta oportunamente se informará. Yo quiero recordar que pertenecer a una organización terrorista es un delito que está penado y sancionado por la ley. No hay que olvidar eso. Pertenecer a una organización terrorista es un delito. No solamente el que pone una bomba comete un delito, el que pertenece o se vincula a una organización terrorista está cometiendo un delito que está penado por la ley. Así que aquellas personas que por ignorancia o sin saberlo pueden acercarse a estas organizaciones terroristas están en grave peligro. Ministro, Percio de Sarra de 1160 Radio Noticias. Hace algunos minutos usted habla de movilizaciones y los pobladores de Guarmey realizan el día de hoy una manifestación. Ellos acaban de denunciar que la Policía Nacional está tomando fuertes medidas de represión, no contra los manifestantes que vienen reclamando por algunas situaciones, sino que están arrojando bombas lacrimógenas hacia el poblado de Guarmey específicamente. De esta manera ya se han producido cerca de varios niños que han resultado heridos y asfixiados y también personas adultas. ¿Qué información tiene usted al respecto? Bueno, siempre los agitadores, los extremistas y los delincuentes que provocan estos actos, porque es un delito bloquear una carretera, siempre, como ustedes recordarán, en todo tipo de bloqueos y de delitos de esta naturaleza siempre dicen que hay niños asfixiados. No hay niños asfixiados en Guarmey, y si hubiera alguien que resulta lesionado es por exclusiva responsabilidad de la gente que está cometiendo un delito. La policía está cumpliendo con su deber de tratar de mantener abierta una vía pública como es la carretera panamericana. Es el caso de Guarmey, yo creo que el país debe conocerlo. El departamento de Ancash ha recibido recientemente 110 millones de dólares
110 millones de dólares, el único departamento en el Perú que recibe 110 millones de dólares en el curso de este año para realizar obras públicas, las que ellos quieran. Es una penalidad que ha pagado la mina Antamina por partes del contrato que fueron incumplidos, inversiones que no fueron realizadas a tiempo, 110 millones de dólares que van a ser distribuidos en el departamento de Ancash. Y hoy día tenemos 3 paros en el departamento de Ancash por haber recibido 110 millones de dólares. ¿Por qué? Porque una localidad quiere recibir un poco más que su vecina. Hoy día hay un paro en Huaraz, hay un paro en Guarmey, hay un paro en Casma. El de Casma parece que no se ha realizado. Miren ustedes si es justo que el Perú tenga que pagar las consecuencias de las acciones de un grupo de extremistas y de agitadores irresponsables y de políticos que probablemente quieren su reelección en noviembre, como el alcalde de Guarmey, que ha sacado maquinaria pesada, un cargador frontal, y con esa maquinaria pesada ha contribuido a bloquear la carretera. Es decir, están recibiendo dinero adicional que ningún departamento del Perú ha recibido. Reciben 110 millones de dólares y por recibir 110 millones de dólares están haciendo un paro. ¿Por qué? Porque Guarmey quiere quitarle un poco al vecino y porque Huaraz quiere tener un poco más que el otro. ¿Ustedes creen que es racional que un departamento que recibe una cantidad de dinero así, que no tiene ningún otro departamento del país, realice estas acciones? ¿O estamos ante grupos interesados en provocar el caos, la violencia y la destrucción de la economía del Perú? ¿Es racional que por recibir dinero salga la gente y bloquee la carretera panamericana? No están bloqueando la carretera porque no reciben, están bloqueando porque reciben, pero quieren más de lo que tienen. Y ese más solamente puede salir si se lo quitan al vecino, no hay otra manera. Entonces, así es la de nunca acabar. Si un pueblo quiere que le quiten al vecino y el gobierno le da a este pueblo, porque además se le ha dicho, el primer reparto de dinero ha sido 60 millones de dólares, de los cuales le ha tocado 6 y pico de millones de dólares a Guarmey. El ministro de la Presidencia ayer ha enviado una carta, yo tengo mi poder acá, diciendo que se le va a dar los otros 4 millones y pico que están pidiendo, de la segunda parte de lo que entrega Antamina. Y a pesar de eso hay un paro hoy día. No tiene ninguna explicación sensata ni racional. Ninguna explicación sensata ni racional. Reciben dinero, se les dice que van a recibir más de la segunda entrega y bloquean la carretera panamericana. Y el alcalde pone un cargador frontal en medio de la pista. ¿Qué puede hacer el gobierno frente a esto? Y por supuesto que si se le quitara a todo el resto del departamento para darle a ellos, el resto del departamento haría otro paro. Entonces es la de nunca acabar. Estamos ante grupos extremistas y ante políticos irresponsables que están tratando de destruir la posibilidad de recuperación del país. Si el país no reacciona frente a estos hechos, si tenemos a congresistas que hoy día, en este instante en el Congreso, están pidiendo mociones de solidaridad con estos extremistas y estos irresponsables, si tenemos a gente que da crédito a las versiones de estos extremistas y critican a la policía porque la policía cumple con su deber, no vamos a poder salir adelante. La policía está cumpliendo con su deber usando los medios persuasivos en primer lugar y los medios que están a su alcance de la manera más ponderada posible. Más ponderadamente de lo que está actuando la policía ya no se puede actuar. ¿O es que pretenden que la policía no intervenga y deje que los violentistas destruyan las instalaciones públicas y privadas y bloqueen las carreteras cuando quieran? ¿Qué cosa es lo que quieren? ¿Qué pretenden? La policía está actuando ponderadamente, para cumplir con su deber, que es mantener el orden público, despejar la carretera. Lo mínimo que puede pedir un país es que las vías públicas permanezcan despejadas. Esta gente está cometiendo un delito. Y desgraciadamente, debo decirlo, en otras ocasiones, en anteriores paros que han habido, recientemente la policía ha detenido a delincuentes que han bloqueado la carretera. Eso es un delito sancionado por la ley. El 100% de los detenidos, escúchenme bien, el 100% de los detenidos han sido puestos en libertad por los fiscales. 100% de los detenidos en anteriores paros, estando ya aprobada la nueva ley. No hay uno solo que esté detenido. Uno solo.
Congresista, se aprobó una nueva ley diciendo que las penas eran de entre 3 y 6 años. Antes no había pena de prisión efectiva. La prisión efectiva es a partir de 4 años. El Ministerio del Interior propuso 4 años. ¿Para qué? Para que si uno de estos sujetos era detenido bloqueando una pista, el fiscal no tuviera otra opción que enjuiciarlo y meterlo preso. El Congreso aprobó de 3 a 6 años, dándole opción al fiscal para que lo ponga en libertad o lo deje preso. Pues bien, la experiencia hasta el día de hoy, es que el 100% de los detenidos están libres. La policía hace su trabajo, pero otras instituciones del Estado tienen que actuar también, porque de lo contrario el país se va a ver arrastrado hacia el caos, que es lo que pretenden algunos políticos irresponsables y sectores extremistas. El país está siendo arrastrado hacia el caos por ellos. Conscientemente están propugnando el derrumbe de la democracia, porque si esta situación se generaliza, si cualquiera puede bloquear impunemente una pista y a la hora que va a manos del fiscal, el fiscal lo pone en libertad, si esto se generaliza en el país, por cierto, la economía del país no va a funcionar, la estabilidad del país no va a ser un terreno propicio para que aumente la inversión, aumente el empleo y el país pueda progresar. Esa es la situación que estamos viviendo, por eso yo la vengo denunciando ya desde hace varios días, vengo señalando con claridad, y lo que está ocurriendo hoy en Guarmey, el país debe tenerlo muy en claro. Miren la irracionalidad de lo que está ocurriendo en esta localidad, movida por un pequeño grupo de gente, porque no hay grandes masas participando en esto. Es un pequeño grupo de gente el que propicia estos incidentes. Por favor, su nombre y el medio. Karen Loaiza, de América Noticias. Específicamente, ¿de qué políticos, de qué partidos políticos estaríamos hablando que están tratando de fomentar este paro? Y para el señor Salomón Lerner, el abogado Pedro Panto Jacinto ha presentado una denuncia contra la Comisión de la Verdad por usurpación de funciones del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Qué tendría que decir eso? En realidad lo que ha aparecido en un diario hoy no es sino la puesta en conocimiento de la opinión pública de una denuncia presentada hace ya mucho tiempo, hace cerca de un mes, a la cual la Comisión de la Verdad, más bien que la Comisión de la Verdad, la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros ha contestado ya. La admisión de esa denuncia no significa el otorgamiento de la razón a los denunciantes, es un simple trámite que ha sido puesto en marcha y ante el cual deberá presentarse la respuesta de la Comisión de la Verdad a través de la Procuraduría respectiva. Eso está en procedimiento, ¿no? Respecto a políticos, señalo en este caso al alcalde de Guarmey. El alcalde moviliza maquinaria y la pone en medio de la pista para bloquear la carretera panamericana y perjudicar a miles y miles de peruanos que transitan diariamente por esa carretera. Obviamente está incitando a la violencia y está cometiendo un delito. No es la primera vez que ocurre eso. Esos son políticos irresponsables que seguramente en búsqueda de una reelección o de la mejora de su popularidad se suman a estos actos de violencia que propugnan sectores extremistas. El ministro Yesenia Goñi, de la Coordinadora Nacional de Radio, justamente por lo que acaba usted de decir, algunos dirigentes de los frentes regionales del sur, sobre todo, han de alguna manera expresado su indignación y han calificado de provocadoras tanto sus declaraciones como la de otros ministros, quienes han indicado de desestabilizadoras de la democracia esta convocatoria al paro del próximo 14 de mayo. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Y segundo, ¿cuáles son los alcances de esta firma de este convenio? Provocadores, el presidente del Frente del Cusco, señor Washington Román, que fue invitado por el gobierno a participar en el proceso de concertación y que hace unos días incitó y llamó a la población a tomar por la violencia las instalaciones de las empresas eléctricas a ser privatizadas. Ese es un provocador. Una persona que está participando en un proceso de concertación y de diálogo en una democracia que el país
acaba de recuperar y que todavía no está consolidada, y que llama no a hacer una paralización, porque nadie le ha objetado que él pueda hacer o llamar o convocar a una paralización. De hecho, él fue convocado al proceso de concertación luego de haber realizado muchas paralizaciones en su ciudad, y eso no fue ningún obstáculo para que él participara. Pero una cosa es eso, y otra cosa muy diferente es llamar a acciones de violencia para tratar de impedir un proceso de privatización que es perfectamente legal. Y además, el acto que están convocando para el día 14 es un acto de violencia. Es falso que eso sea un paro en determinados lugares. Ellos no llaman a paralizaciones porque saben que la población no acata por voluntad propia paralizaciones. La población no acata por voluntad propia paralizaciones. Una paralización de labores es que los obreros dejen ir a la fábrica y los empleados dejen ir a las oficinas. Eso no ocurre. Lo que hacen es que grupos pequeños, relativamente pequeños, en cada una de estas ciudades, salen a quemar llantas, a lanzar vidrios y clavos a las pistas y a bloquear las carreteras con piedras y palos. Son actos de violencia e intentan producir también asaltos a tiendas y saqueos a mercados. Eso es lo que intentan producir, actos de violencia. Eso es algo sistemático y programado. Así que los provocadores son aquellas personas que están llamando públicamente a cometer desórdenes y actos de violencia. Señor ministro, Teresa Céspedes de la agencia Reuters. Perdón, disculpe, había una segunda pregunta que era cuáles son los alcances del convenio que se está firmando entre el Ministerio y la Comisión de la Verdad. Pues le cito textualmente, los objetivos de este convenio son, en primer lugar, facilitar a la Comisión el acceso a las víctimas y familiares de las víctimas del sector interior producto de la violencia política, y además el establecer los mecanismos relativos a la protección y seguridad de funcionarios de la Comisión. Son los dos puntos centrales a los cuales se añaden otras acciones específicas que son materia de convenios también específicos. Bueno, la pregunta era, ¿qué de cierto hay? Ayer el congresista Solari dijo que pues, podrían haber, durante el paro del 14 de mayo, podría haber algunos miembros de la policía y de la central de inteligencia que estarían presentes o quizás infiltrados en estas marchas para prever algunos desórdenes o no sé. ¿Es cierto esto lo que ha dicho el señor Solari? Yo no puedo responder por el Consejo Nacional de Inteligencia. La policía va a hacer lo que hace siempre, va a tratar de mantener el orden público en todos los lugares del país. Ministro, Milagros Romiche, del diario La Razón. Ministro, preguntarle por qué siempre que hay una protesta el gobierno señala que son desestabilizadores de la democracia, o es que cada vez que hay una protesta ese va a ser el argumento que va a asumir el gobierno, sobre todo porque ayer el vicepresidente Raúl Díaz-Canseco hizo un mea culpa y dijo que habían algunos errores de comunicación en el gobierno. Es falso lo que usted dice, no siempre que hay una protesta el gobierno señala que son desestabilizadores de la democracia. Usted está partiendo de una premisa errada y no verificable. Si usted puede demostrar eso, dígalo, pero no es cierto. En segundo lugar, específicamente en este caso, yo he señalado desde el comienzo que se trata de una maniobra para desestabilizar la democracia y para derrumbar la democracia. Nosotros tenemos información específica y concreta de muchos lugares del país, y en algunos casos se ha hecho pública, como en Arequipa, que han dicho que quieren derrocar al gobierno del presidente Alejandro Toledo. Han dicho, nosotros lo llevamos, nosotros lo quitamos. Quieren derrumbar al presidente Alejandro Toledo. Y en muchas de estas asambleas donde se reúnen 50, 100 personas que son las que organizan los paros, están diciendo claramente que su intento es derribar la democracia, porque son los enemigos de la democracia los que están protagonizando estos hechos. Concretamente, los dueños de su periódico, que son parte de la mafia de Montesinos, los señores Wolfenson, de la mafia de Montesinos, dirigido por un mafioso como Guillermo Sondijk, que estuvo a la orden de los Winter en el Canal 2, por ejemplo, en todo el peor periodo de Montesinos, el último periodo de Montesinos, cuando ese canal fue secuestrado por los Winter. Ese sujeto dirigió el noticiero para favorecer el fraude electoral y la corrupción del periodo final del régimen de Montesinos y de Fujimori. Esa gente, por ejemplo, la del periódico en la que usted labora, que es parte de la mafia, los señores Wolfenson son parte de la mafia, están claramente identificados
El señor Wolfenson es yerno de uno de los reos del señor Winter, que está preso en este momento por los delitos que cometió. Bueno, pues esa gente es la que está incitando también, obviamente, este tipo de acciones. Esa gente está, la gente de la mafia de Montesinos también obviamente se vería favorecida con el derrumbe de la democracia. Las cosas hay que decirlas claramente. El país ya no está para medias tintas ni ambigüedades. Las cosas hay que decirlas claramente. Hay gente que está interesada en el derrumbe de la democracia. Y eso hay que señalarlo. Por cierto, que existe un descontento popular que está claramente establecido. Los sondeos de opinión lo muestran, diversas manifestaciones públicas lo muestran. Hay un descontento que es perfectamente atendible de grandes sectores de la población, porque el Perú vive una crisis que viene desde hace por lo menos 4 años, una crisis económica, una recesión muy profunda, y hay un descontento popular que es justo y atendible, y el gobierno está haciendo todo lo necesario para tratar de resolver esos problemas. El gobierno desde el primer momento ha tratado de dar solución a los problemas y a las demandas de la población. Pero sobre esas demandas que existen, que son reales, sobre ese descontento que existe y que es real, hay grupos, por un lado, extremistas que intentan derribar la democracia, y por otro lado está naturalmente la mafia de Montesinos, la mafia de la gente que está presa, de la gente que está prófuga, de la gente que está procesada, que obviamente está intentando que este régimen se derrumbe, porque esa es la única posibilidad que ellos tienen de salvarse, y a río revuelto poder ser exculpados en medio del caos que se generaría en el país si la democracia se derrumba. Si este régimen democrático cae, habría caos en el país, y este poder judicial, que todavía no está reformado, que todavía tiene serios problemas como lo estamos viendo, obviamente sería fácilmente presionable, y en poco tiempo tendríamos a todos los corruptos del régimen pasado libres en la calle y disfrutando de sus millones. Ese es el interés de esta gente. Por otro lado, existe el interés de grupos extremistas en derribar la democracia, porque esa gente nunca creyó en la democracia. Y ambos grupos coinciden en aprovechar las justas demandas de la población y el descontento de la población, que como digo, existe y es muy real, en función de sus propios objetivos. Ministro, buen día. Gerson Pineda, CTN Radio. Sin duda, como usted menciona, hay reclamos justos de la población. Tal es el caso de los anunciados en el sur, y se anuncia en los próximos días la gira del presidente Alejandro Toledo a Europa. Teniendo en cuenta estas demandas sociales de los próximos días, ¿no sería contraproducente esta gira, dejando los problemas en el país, que el presidente Alejandro Toledo abandone por varios días el Perú? ¿Qué nos podría decir usted? Esa es una decisión del presidente Toledo y del canciller. Yo remitiría a ellos esa pregunta. Señor ministro, ayer también el ministro Bruce señaló que hay, aparte de los extremistas y aparte de los focos montesinistas que intentan desestabilizar la democracia, sectores políticos, pero no fueron, ningún miembro del gobierno ha sido específico al señalar a estos sectores políticos que estarían intentando desestabilizar al régimen. ¿Podría usted ser mucho más claro? Bueno, yo señalaba que en algunos casos hay políticos irresponsables como alcaldes que buscan la reelección o aumentar su menguada popularidad, que participan en estos hechos de violencia. Yo he hecho un llamado en días anteriores y lo reitero ahora a los partidos democráticos, que ante la situación de complicada, problemática que vive el país, tomen una posición clara, si están en defensa de la democracia o no. Yo hago un llamado nuevamente, reitero el llamado que he hecho al Partido Aprista, a Unidad Nacional, a sus líderes principales y a todos los partidos democráticos que existen en el país, que tienen representación en el Parlamento o no, para que ante esta situación, ante esta arremetida de las fuerzas antidemocráticas que buscan derribar al régimen, cierren filas y se solidaricen no con el gobierno de Alejandro Toledo, sino con la democracia. Es muy importante preservar la democracia, que está permitiendo cosas como la Comisión de la Verdad, por ejemplo, que está permitiendo que funcionen instituciones como la Comisión de la Verdad
y reconciliación. Son cosas muy importantes que no debemos perder y que si naturalmente el régimen democrático se derrumba, vamos a perder. Entonces, yo reitero el llamado que he hecho a las fuerzas políticas democráticas, a los medios de comunicación, a los representantes de la sociedad civil, para que cierren filas en torno a la democracia y no dejen que este bien que hemos obtenido luego de un largo periodo de dictadura y de corrupción nos sea nuevamente arrebatado por extremistas, por mafiosos y por políticos irresponsables. Muchas gracias. Muchas gracias, damas y caballeros. Y ahora es tiempo de presentarle partes de lo que fuera la primera visita que le hiciera Vladimiro Montesinos a Abimael Guzmán durante su detención en la isla de San Lorenzo. Como informara la revista Caretas en su edición de hoy, esta reunión se habría llevado a cabo tan solo 3 semanas después de la captura del líder de Sendero Luminoso. A continuación y en exclusiva, nuestro informe central. El día que la DINCOTE, al mando del general Quetín Vidal, capturó a Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos se enteró de la noticia por una llamada telefónica del propio jefe de la DINCOTE. Esa misma noche, toda la población supo de la buena noticia. Pero al día siguiente vino lo peor para Montesinos. Un video con las imágenes de la captura de Guzmán que mostraban el momento del saludo entre el detenido y el general Vidal. Esto debió haber elevado al máximo la rabia y la frustración de Montesinos, que en ese mismo momento debe haber fantaseado con la necesidad de tener su propia versión en video que respaldara que era él quien mandaba en la captura de Abimael Guzmán y lo que pudiera pasar en la lucha contra el terrorismo era obra suya y de nadie más. Unas 3 semanas después partió del muelle de la base naval de La Punta en el Callao un bote en el que se embarcaban para un corto viaje los siguientes personajes. El entonces comandante Roberto Guamán Azcurra, quien luego ascendería hasta llegar a coronel. El sociólogo Rafael Merino Bartet, asesor intelectual y analista político al servicio de Montesinos. El propio Vladimiro Montesinos y el capitán de la policía Manuel Aybar Marca, jefe de seguridad de Montesinos y su hombre de confianza. Además viajaba una persona no identificada. Todas iban rumbo a la isla San Lorenzo. Cuando en 1995 se leyeron las cartas escritas por Abimael Guzmán y dirigidas al gobierno para iniciar los tratos en procura de un acuerdo de paz, Alberto Fujimori dio a conocer que un año después de la captura de Guzmán, en 1993, se había producido la primera reunión que dio inicio al proceso por el cual Sendero Luminoso solicitaría negociar un acuerdo de paz. Este video demuestra lo contrario. Guzmán estuvo 15 días en la DINCOTE, luego pasó a la isla y a la semana se realizó este viaje. La isla de San Lorenzo alberga una base militar antigua, dedicada al entrenamiento. Además, hay una zona dedicada al esparcimiento de los oficiales. El viaje hasta la base naval de San Lorenzo es un viaje corto que transcurre en unos 30 minutos. En el muelle, los viajeros del CIN, con Montesinos a la cabeza, son recibidos por el almirante Antonio Ibárcena, quien era jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina y posteriormente comandante general de la Marina de Guerra del Perú. También está un oficial de la Marina no identificado. Vladimiro Montesinos, muy bien asesorado por especialistas en manipulación y control mental, aplicó siempre que pudo su concepto teatral de la imagen. Su objetivo, demostrar poder y mostrar derrotados y humillados a quienes dominaba o había vencido. Uno de esos recursos fue el uso del traje a rayas. Por eso sus ayudantes llevaban su provisión de vestuario para uso de los prisioneros que iba a visitar el doctor. El detenido es el camarada Sósimo, sindicado entonces como enlace entre Abimael Guzmán y el Comité Regional de Lima de Sendero Luminoso y detenido horas antes que su jefe máximo. En este pabellón, que parece ser alojamiento o zona de castigo de suboficiales o tropa, seguramente estaban recluidas las personas que habían sido apresadas junto con Guzmán. Esta otra zona de la base naval de la isla de San Lorenzo estaba dedicada al alojamiento de los oficiales. Estos marinos son sorprendidos por la llegada de los viajeros cuando todavía no han terminado de colocar sacos de arena. Alguien les ordena suspender una labor que era parte de la puesta en escena que Montesinos había diseñado en su fantasía para registrar en el video, siempre pensando hacerse un lugar en la historia.
Que era una simulación lo comprueba este triple cerco de púas recién puestas que rodean la casa de playa en que vivía Guzmán. El alambre brilla de lo nuevo que está. Si hubiera estado allí antes, unas semanas de brisa marina lo habrían oxidado. Es claro que los marinos no habían terminado su trabajo en la puesta en escena de los sueños de grandeza del doctor, consistente probablemente en hacer un documental que mostrara que él ocupaba el primer lugar en los méritos ganados en la lucha contra el terrorismo. Este es el alojamiento que ocupara en la isla de San Lorenzo Abimael Guzmán hasta el 3 de abril de 1993. Ese traslado fue un hecho público de demostración de poder del régimen de Montesinos y Fujimori. Toda la prensa siguió el evento desde otros botes. Ese día fue trasladado a la base naval del Callao, donde ahora ocupa una celda casi vecina a la que aloja a Vladimiro Montesinos. Antes de ingresar, todos los viajeros son registrados en una aparente medida de seguridad. Otra simulación para la foto y para la cámara de video. De esta primera visita de Montesinos a Guzmán participan también el sociólogo del CIN, Rafael Merino, como agente de seguridad y de mucha confianza. También está el capitán de la policía, Manuel Aybar Marca, quien se encarga de tomar las fotografías y cumple las funciones de productor de la película histórica soñada por Montesinos para su gloriosa figuración en la historia. Es el entonces comandante Roberto Guamán. Según la revista Caretas, el encargado de operar la cámara de video era el suboficial técnico Manuel Tuyume, quien acompañara a Montesinos en su fuga por mar hacia las Islas Galápagos y después a Costa Rica en el velero Carisma. Esta fue la primera producción de este tipo que Guamán hizo para Montesinos. Después de esta vendrían los Vladivideos. En todas estas producciones Guamán ha demostrado ser un mal productor de televisión y un pésimo sonidista. Su aporte a la historia, a la verdadera, no a la soñada por el delirio de Montesinos, tendrá siempre ese defecto: todo se oye mal. Mañana seguiremos con más detalles del último Vladivideo y el domingo continuaremos con el examen de este nuevo documento fílmico en Contrapunto. Como habrán visto, el Montesinos que conversa con Guzmán es completamente diferente al Montesinos que daba charlas entre los comandantes generales, ministros, parlamentarios o a los más poderosos banqueros del país. Estas conversaciones acumularían miles de horas de videos en las que, entre otras cosas, se ve a Guzmán bailando con su compañera Eleni Parraguirre, New York, New York. Pero mañana continuamos con más conversaciones entre Montesinos y Abimael Guzmán. Y por su parte, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, calificó de extremistas y de agitadores a quienes hoy participaron del bloqueo de la Panamericana Norte en Guarmey. Rospigliosi también apuntó sus baterías hacia el alcalde de esa ciudad, a quien acusó de promover dicha protesta con afanes reeleccionistas. El ministro hizo estas declaraciones luego de suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con la Comisión de la Verdad.